Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro webinar, donde conoceremos en este espacio los principales cambios de la actualización de la norma ISO 27002-2022, que tuvo lugar el 15 de febrero del presente año. Cómo aplicar los diferentes controles en la gestión de ciberseguridad y plantear una renovada estrategia con mejores prácticas y controles para prevenir ataques o vulneración de la privacidad de tus clientes o de las partes interesadas de tu organización. El día de hoy nos estará acompañando como speaker Jimena Correa, CEO de Exi y directora ejecutiva de Asumutuos. Ella es ingeniera, especialista en gerencia, maestría en sistemas de gestión, doctorado en dirección de proyectos, docente de posgrados, experta en riesgos, ciberseguridad, cumplimiento, continuidad y resiliencia, certificada en Business Continuity Management, en auditor líder en sistema integrado de gestión, ITIL, Risk Manager, Cyber Security Manager, ha sido gerente corporativa de riesgos y cumplimiento en empresas grandes del país. Actualmente acompaña a diversas empresas de diversos sectores como financiero, solidario, salud, real, servicios, implementación y montaje y auditoría de sistemas de gestión de la información. Sin más preámbulo, bienvenida Jimena, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Nada, como decía, sin más preámbulo, entonces iniciemos nosotros con la ISO 27000-2022 y los cambios. Bueno, primero agradecerles a todos la asistencia y la participación a este webinar. El objetivo es que tengamos todos los criterios y la información de primera mano de la nueva norma ISO 27002-2022 y aquí podamos expresar y manifestar todos los grandes cambios en materia de seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad de la información. Vamos a ver lo que nos trae la nueva norma. Esta norma ya sale en noviembre del presente año. Entonces, nada, mirar los grandes cambios. Y es importante entender que esos grandes cambios van de la mano de la ISO 27001, que como todos sabemos es un estándar para la seguridad de la información que fue aprobado y publicado como estándar internacional a partir de octubre de 2005 por la ISO y por la IEC, que es el Instituto a nivel internacional de tecnología para normatividad y estandarización, y la ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización. La 27001 entonces sigue siendo la versión 2013, vamos a ver la 27002 versión 2022, es de la familia de la 27001, pero sabemos que la 27002 es donde están los controles y donde está toda la información relevante para poder implementar y mejorar el desempeño de la 27001. La 27001 es certificable. La 27002 no es certificable, pero la 27001 te lleva a la 27002 para que podamos nosotros implementar todos los controles en materia de seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad de la información. Esto es nuevo, lo vamos a ver a medida que vamos avanzando, todos estos cambios relativos y todos estos temas tan importantes y tan apasionantes donde la ISO ya manifiesta unos nuevos controles, unos nuevos cambios de gestión y que nos va a ayudar a tener una mejor resguardo, protección y también al mismo tiempo cuidado de la información. Entonces, nada, dentro de la especificación de los requisitos necesarios para el sistema de gestión de la seguridad, según conocido hasta el momento el ciclo de mejora, nosotros es importante entender que ese PHBA sigue siendo vigente y que en esta nueva norma seguimos siendo vigente con el PHBA. Dentro de estos cambios, entonces, tenemos que el ciclo PHBA, donde el ciclo PHBA es el padre de la calidad y de los sistemas de gestión, nos habla que esta norma debe ser planeada, ejecutada, verificada y después actuar, que es la mejora continua. Los requisitos de este sistema de seguridad de la información, de acuerdo al ciclo de mejora, ya nos está hablando en la 27002, que lo que debemos hacer es establecer un sistema de gestión de seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad de la información. Luego de eso, implementar ese sistema de gestión de seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad de la información, luego mantenerlo y luego mejorarlo. Entonces sigue la base, sigue siendo vigente, sigue siendo importante tener ese ciclo PHBA.
Entonces, como base, seguimos manifestando la importancia de mantener el ciclo de mejora continua, de ir propendiendo porque el sistema de gestión de seguridad de la información busque cada vez una mejora mayor y dentro de esa mejora acceder a esta gestión, a estos requerimientos. Sigue siendo consistente y coherente con las mejores prácticas anteriormente conocidas. Esas prácticas anteriormente conocidas tienen que ver con la British Standard y con el Instituto BSI, que es una entidad de normalización británica, y estas mejores prácticas nos las trae desde la British Standard 7799, desde el 2002 venimos hablando de la norma, y desde ese 2002, que fue el origen principal de esta normatividad, seguimos siendo coherentes. La ISO nos trae una versión 27002-2022 con una coherencia que se sigue fundamentando desde el 2002, que salió por primera vez la norma en materia de seguridad de la información. Sigue siendo consistente en las etapas del riesgo, sigue siendo consistente en la gestión del cuidado de la seguridad de la información, en las variables y en los fundamentos y en los mecanismos, y esto se conserva también para el 2022. Ya la ISO, la Organización de Estándares Internacionales, ya nos brinda el gran avance en la implementación de controles, que lo que busca esta 27002 y varios de los que hemos estado partícipes en los comités técnicos de implementación de normas, entre esos, pues en ICONTEC hay varios comités técnicos, y cuando somos partícipes de la construcción de esta normatividad, como en este caso la 27002, vemos la importancia de que cada vez buscamos en resguardar más y más la información. Y esto nos ayuda a ampliar ese espectro y nos ayuda a tener un fundamental desde el punto de vista de la seguridad de la información, pero a nivel mundial. Entonces aquí nos estamos conversando a nivel mundial de cómo es esa protección y salvaguardar la seguridad de la información a nivel mundial. Hay temas de activos en el ciberespacio, activos de información, cómo esos activos en el ciberespacio los vamos a cuidar y proteger. Los activos de información de nuestra compañía al interior los debemos cuidar y proteger. Estos controles que han sido un gran avance y que por eso esta norma, la verdad es fascinante, porque busca la excelencia en resguardar la seguridad de la información. Busca que todos que somos responsables de la seguridad de la información tengamos más políticas, más lineamientos y nos ayuda también a gestionar más la seguridad de la información. Dentro de esto, entonces, el estándar sale en noviembre. Este estándar 27002 sale en noviembre. Es importante entenderlo que pues una vez salga en noviembre y se dé el go, podemos implementarlo en nuestras organizaciones. Esta implementación nos va a ayudar a facilitar la certificación y actualización en la 27001, porque nos ayuda a que todos estos controles que tenemos actualmente se puedan probar, revisar y analizar. ¿Qué es lo nuevo? Por primera vez aquí hablamos ya en la 27002-2022 de los controles en ciberseguridad y en la privacidad de la información. A partir de este año, entonces, 2022, surge esa necesidad básica y primaria del resguardo. El resguardo es fundamental para cuidar lo más preciado, dentro de lo más preciado de la organización. Primero somos las personas, los empleados, colaboradores que trabajamos allí, pero también la información donde está la protección de datos y por eso en la implementación de controles se vuelve un pilar fundamental en la norma. Tenemos menos controles, ya no se habla de dominios, esta nueva norma no nos va a hablar de dominios, estábamos acostumbrados a escuchar diversos dominios, ya lo que hablamos es de controles y cada control tiene un propósito. Entonces la norma nos trae el control y el propósito del control. Entonces sabemos la razón, la sustancia de ese control y el por qué lo tenemos que hacer. También nos surge para este año menos controles en todo el compendio, teníamos 114, vamos a pasar a unos 94 que enseguida vamos a ver cuáles son esos nuevos controles, qué cambios hay en los controles y ver qué esta norma ISO 27000-2022 que no abarca. Importante, como todas las normas ISO y que somos conscientes de ello,
siempre están en una mejora continua. Y de esa mejora continua uno quisiera que incluyeran más elementos, más temas, pero no se abarcan todos los elementos. Entonces se eliminó el concepto de objetivos de control, ya no se habla de objetivos de control y ahora solo se maneja el concepto de controles. Está dividido en 4 secciones la norma. Esta norma nos habla de controles, el concepto, y algo fundamental es, bueno, ¿cuál es ese propósito de ese control? ¿Para qué lo tengo? Que podríamos decir, va en sintonía y alineado con un objetivo de control, pero en la norma se eliminó el concepto de objetivo de control. Hoy la norma no abarca controles para gobernar tecnologías de la nube. O sea, lo que tengamos en la nube no abarca los controles, hasta allá no hay, porque la gobernanza de tecnologías en la nube lo trae otra norma. Entonces, esta norma no nos trae, como la 27002, todos los controles que debemos tener para la gobernanza de tecnologías en la nube. Esa la tiene la 27007, que allí sí se va a hablar de la gobernanza de tecnologías en la nube. Como se esperaba, pues, en esta nueva versión, que una de las expectativas que teníamos todos los que somos apasionados con el tema de seguridad de la información y con estas normas y mejores prácticas y en las auditorías y en el desempeño de la función del día a día, esperábamos que tuviéramos unos controles asociados a la nube, adicionales, y sobre todo unos controles de gobernanza muy específicos y muy explícitos. No lo va a traer esta, pero lo vamos a tener en la familia de las normas en otra norma. Y solo se limita, que también es importante tenerlo en cuenta, solo nos vamos a limitar en lo que son los controles de gestión. Esa es nuestra limitación, nuestros controles de gestión en este caso. Bueno, ¿qué más cambios tenemos acá? Si los podemos ver y analizar. Dentro de la información básica de la norma, tenemos también, que esto es un tema importante tenerlo en cuenta, es los controles. Ya no tenemos esos 114 controles, vamos a pasar a 93 controles. Como lo venía especificando anteriormente, estos controles son de gestión, no son de gobernanza, son de gestión, y estos controles, estos 93, ya van a conformar el universo normativo de controles para mantener la seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad de la información. Entonces ya no solamente es control para la seguridad de la información, sino todo el compendio de controles que debe ir amarrado y que debe ir desde el punto de vista de seguridad de la información y ciberseguridad. También tenemos allí todo el tema de ciberseguridad, cómo estamos cuidando los activos en el ciberespacio, cómo estamos cuidando los activos de información y cómo estamos manteniendo la privacidad de la información de todos nuestros stakeholders, todos los grupos relacionados, cómo mantenemos, salvaguardamos y protegemos la privacidad de la información. Estos 93 controles, entonces, se van deteniendo en 4 secciones. Estas secciones nos van diciendo el qué debemos tener de control. Es una norma, la verdad, que pues, es brillante y estamos muy positivos con toda la implementación que se viene, que ustedes se van a dar cuenta más adelante cuando hablemos de los controles, que muchos de estos ya nuestras empresas lo tienen. Nuestras empresas ya tienen algunas de estas políticas, algunas de estas revisiones, algunos de estos controles, ya nuestras compañías lo vienen gestionando y lo vienen trabajando. ¿Qué es lo que pide la norma? Gestiónelo, comuníquelo, dé lineamientos, capacite, ayude como a que este nivel de control crezca y así tengamos una mejor gestión y una mejor seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad de la información. Lo que buscamos acá es que tengamos más protegidos nuestros sistemas, más protegida nuestra información, y la norma nos facilita la vida en ese aspecto, porque la norma ya no solamente nos dice qué debemos hacer, sino que aquí está lo que tienen que implementar para tener una mejoría. Esta mejora continua, entonces, lo que nos abarca acá es que tenemos 35 controles que vienen de la anterior norma, que es la versión 2013. O sea, la 27002-2013 no tuvo cambio en los controles, seguimos con esos 35 controles, pero de esos 35 controles vamos a sumar 11 controles que son nuevos e incorporados a la 27002-2022. Hoy, en este webinar que nos acompañan
ustedes acá a nosotros, desde TEC, LLC, este acompañamiento, vamos a detenernos en esos controles nuevos, en esos 11 controles nuevos que han sido incorporados. 23 controles fueron renombrados para su adaptación al marco de la norma y tenemos 57 controles que ahora son agrupados en 24 controles, que tiene sentido, porque lo que va a ayudar a esos 57 controles que se agrupan en estos 24, su principal objetivo es que lo podamos implementar mejor, que podamos eficientar más la gestión y que sea más simple, más práctico, más sencillo. Entonces pasamos de más de 100 controles que teníamos, 114, pasamos de hablar de dominios, ya no hablamos de dominios, ya no hablamos de objetivo de control, hablar de controles, específicamente y explícitamente hablar de controles. Entonces la norma, también como la norma anterior, contiene anexos, tiene un anexo A que tiene como finalidad tener como las características y las bondades y como las facilidades de entender más la norma. Es decir, estos anexos nos ayudan a facilitarnos más la vida para poder implementar los controles, es más amigable. Y el anexo B es un cruce entre la versión 2013 y la versión nueva 2022. Entonces tenemos dos anexos que nos ayudan a tener los principios fundamentales de seguridad de la información, que nos ayudan a aterrizar más la información de resiliencia, gobernanza, ciberresiliencia y todos estos temas alrededor de la continuidad de negocio. Entonces, dentro de lo nuevo eso la noticia es que aunque son menos controles, vemos que tenemos una agrupación de controles y que tenemos nuevos controles a como estábamos antes. Y aquí ya viene lo bueno, lo interesante, que son los nuevos controles. Los nuevos controles en materia de ISO 27002-2022 son estos que vemos a continuación. Están segregados en las 4 secciones que hay en la norma. Hay una sección donde es este capítulo 5, que sería el control 5, 5.7, donde nos habla de la inteligencia de amenazas. Enseguida vamos a ver cuál es el objetivo de este control, más bien, como lo menciona la norma, el propósito de este control, cuál es el propósito de la inteligencia de amenazas, qué significa este control, y cada uno los vamos a ir desplegando. Estos 11 controles entonces obedecen a 5.7, nos habla de inteligencia de amenazas. El 5.23 nos dice el control de seguridad en el uso de servicios de la nube. Acuérdense muy bien, es cómo usar los servicios de la nube, no cómo gobernar los servicios que tengo en la nube. Es decir, tema de gobernanza no va, tema de gobernanza no lo tenemos aquí mapeado. Sí tenemos el tema de seguridad en el uso de servicios de la nube, que tiene un objetivo y tiene un propósito. Esta norma es muy interesante porque ya viene desde el punto de vista enmarcada a temas relacionados con ITIL, con COVID, con todos los modelos de control interno relacionados con tecnologías de la información. Entonces, para nosotros que somos auditores, que también a su vez somos implementadores de estos sistemas, es una guía muy completa porque ya nos están dando gusto en que se empiece a conversar con ITIL Foundation, donde está todo el tema de tecnologías de información y que allí nos llevaban a temas, por ejemplo, como ya se está hablando de la gestión de la configuración, que es el 8.9. Entonces empezamos a ver cómo las otras normas, que son una base, salió la 27002-2022 y toma de estas normas que hemos estudiado, que hemos repasado, que nos hemos venido certificando como profesionales y auditores, líderes en temas relacionados como COVID, como ITIL, como TOGAF, toda esta información nos ayuda a complementar. Entonces, estas certificaciones nos van a servir como profesionales y la ISO nos está demostrando que está buscando esa estandarización a nivel internacional, que se está buscando propender porque tengamos una mejora continua y por eso esta versión 2022 se hace mucho sentido y es una norma que estábamos esperando, que la verdad, pues desde el 2013 a la fecha teníamos ansias de mirar cómo estos controles iban evolucionando y que si bien en estos años que la norma no salía actualizada, nuestras empresas ya lo tenían o ya lo estaban haciendo.
Ejemplo, cuando estábamos en los comités técnicos aportando para esta ISO, mencionábamos controles en el mundo empresarial que ya se estaban haciendo, que no estaban denominados en la norma, pero que sí estaban en las mejores prácticas a nivel mundial, en los estándares internacionales ya estaban ahí establecidos. Entonces nos parecía extraño que nosotros no lo tuviéramos desde seguridad de la información en la 27002. Tenemos entonces otro control que es el 530, que es la preparación para la continuidad del negocio. ¿Cómo me voy a preparar para la continuidad del negocio? Todo un antes de que se pueda tener una interrupción o un proceso discontinuo. También el 7.4, que es todo el monitoreo de la seguridad física, es uno nuevo. Este es un tema que siempre hemos visto nosotros, los encargados de las áreas. Yo he tenido la fortuna de estar encargada de las áreas de seguridad física y encargada de las áreas de seguridad informática, que ya pues se llama, ya tenemos áreas de ciberseguridad, y he tenido la fortuna de estar encargada de esas áreas: seguridad física, seguridad lógica, seguridad informática, ciberseguridad, y propender por un equipo de inteligencia también ante eventos y ciberamenazas. Ese equipo de inteligencia era brillante porque los anillos de seguridad que todos conocemos, esos anillos de seguridad, esos están embebidos en una sola, una sola organización, en un solo frente de trabajo. Entonces es fácil conversar cuando tenemos este equipo de trabajo buscando la protección, buscando la prevención y buscando el control, ¿cierto? Para evitar temas relacionados con intrusión, hurto, fraude, robo, todo esto buscando cómo mitigar más estos riesgos, amenazas, virus. Conversa muy bien la seguridad física, teniendo en la misma área de trabajo, con la seguridad informática y con la seguridad desde el punto de vista de ciberseguridad. Esta es una triada que se conversa muy bien, que la protección se hace mejor, y por eso nos traen un control nuevo, que es el monitoreo de la seguridad física, que no puede ser ajeno a la seguridad que manejamos desde el punto de vista de la información. Entonces tenemos todo el ámbito y todo el abanico de seguridades, y ese abanico de seguridades con todos los anillos, teniendo en cuenta cómo nos vamos a salvaguardar, cómo esas líneas de defensa, porque esto se convierte en unas líneas de defensa, cómo esas líneas de defensa también conversan entre sí para propender a tener un mejor nivel de seguridad. Y lo que busca esta norma es resguardo, es protección, es salvaguardar, es custodiar. El 8.9 es la gestión de la configuración, como se los mencionaba anteriormente, va muy de la mano de ITIL y de las mejores prácticas a nivel internacional desde el punto de vista de control. Eso no es un nombre nuevo para la mayoría de todos los que estamos aquí presentes y que hemos estado implementando 27001 y que hemos estado encargados de temas de seguridad de la información o de tecnologías de información, áreas de tecnología. En este tema no es nuevo, que es la gestión de la configuración, pero sí nos da un aliento y nos ayuda a decir: esto se puede integrar, esto puede ser simple, es un solo sistema, y nos ayuda como a ver que vamos por buen camino para los que hemos implementado ITIL. El 8.10, esto es brillante. Sé que lo hemos hecho en las organizaciones, lo venimos haciendo, pero cuando uno se retira de las organizaciones, uno queda con la inquietud si la organización, si la información se eliminó, o si yo eliminé la información, o si estoy teniendo eliminación de la información. Acordémonos del ciclo de la información, porque el ciclo de la información tiene varios componentes: se crea, se resguarda, se protege, se cuida, se produce. O sea, la información tiene un ciclo, ¿cierto? Pero la información también muere, ¿cierto? Es decir, también dentro de ese ciclo se debe eliminar. No estaba en la 27001, no estaba en la 27002, versión anterior. Esto para nosotros es clave, que la eliminación y que tengamos un borrado seguro, que se elimine de forma segura. Eso sí, pues con todos los parámetros y características y políticas. Hay información que sabemos de antemano no se debe eliminar, hay información que se debe guardar por un periodo de tiempo, y ese tiempo es por ley. Entonces hay que tener siempre en cuenta los requisitos legales, la ley que me dice cuánto debo tener esta información, una auditoría que me dice cuánto tiempo debo tener esta información, una revisoría fiscal me dice cuánto tiempo lo debo tener. Entonces,
si bien la información se elimina, también hay que tener en cuenta todos los demás procesos de la organización, ¿cierto? ¿Cuáles son esos procesos misionales, esos procesos clave, esos procesos de apoyo, de soporte, que me deben llevar a un proceso de la información, cómo la elimino, cómo le hago el borrado seguro, y esto también propender para el cuidado de todos los colaboradores. Otro control nuevo es el 811, que es el enmascaramiento de datos. También es un tema nuevo que para ustedes quizás no es como un nombre técnico nuevo. El enmascaramiento de datos lo venimos haciendo hace mucho, pero ya la norma nos lo trae y nos lo trae como con un objetivo y un propósito fundamental. También el 812, que es la prevención de fuga de datos. Nuestras organizaciones tienen un DLP, la mayoría tiene un Data Loss Prevention, pero tener un Data Loss Prevention no es tanta garantía. Hay que hacer gestión, hay que hacer campaña y ante todo una cultura. La cultura es fundamental, pero en esa prevención de fuga de datos nos está dando el control, cuál es su propósito, cuál es su función principal y cómo prevenimos esta fuga de datos, desde el empleado hasta tener una arquitectura, unas plataformas tecnológicas que nos ayuden a prevenir esta fuga de datos. En este caso, los DLP son muy buena herramienta, son muy buena plataforma, van más allá, la verdad que van más allá de la seguridad de la información, y los DLP, cuando uno hace un análisis costo-beneficio, es más el beneficio que nos trae, a pesar de lo costosos y la inversión tan alta que tenemos que hacer. Tenemos que conocer muy bien nuestra información, nuestros activos, para poder alimentar ese DLP. Y en esa prevención de fuga de datos hay muchos autores. La norma no se casa con otras normas específicas o con proveedores específicos de DLP. La norma no, eso es algo también muy bueno, porque la norma no nos dice con quién. Ya lo que hacemos nosotros es en los equipos de ciberseguridad, en los equipos de seguridad de la información que tenemos, consultamos cómo les ha ido y cuáles son los mejores estándares. Como lo mencionábamos, el sector financiero es el primero en implementar esto hasta por ley. Las circulares de la superfinanciera nos están llevando a que tengamos que tener una 27002 implementada. Y esas circulares, la 7, la 8, el mismo CIAR, que es el Sistema Integrado de Administración de Riesgos, nos lleva a tener una seguridad de la información implementada, certificada y con todos estos elementos que vemos acá. Entonces, ahí lo importante es el sector financiero, que está con un avance mayor al resto de los sectores, podernos datear y referenciar de ese sector financiero en cuanto a qué proveedores hay para la prevención de fuga de datos. Y con eso uno ya hace un panorama de cómo les ha ido con la prevención de fuga de datos. Otro importante es el monitoreo de actividades. Ya el DLP hoy, hablando del 812, que es el Data Loss Prevention, el DLP de hoy, es decir, el Sistema de Prevención de Fuga de Datos, hoy ya monitorea las actividades. También quiero aclararles que si nosotros somos cibersólogos o segurólogos, en fin, si somos las personas encargadas de la seguridad corporativa de la organización, si somos el área técnica de la organización, nuestra función es monitorear, ¿cierto? O sea que nuestra función es qué incidente tengo, ¿cierto? Escalar el incidente, y hay un esquema de gobernanza que el gobierno ya se encarga de saber qué hacer con ese incidente. Por lo general, comités de ética, comités de gobierno corporativo, ética y cumplimiento, donde en esos comités de gobierno, de acuerdo a los incidentes que se escalan, se hace un análisis, pero nosotros no somos quienes en ese monitoreo de actividades, que el mismo Data Loss Prevention me da las señales de alerta y me da los incidentes que podemos tener, no somos quienes damos como el veredicto final de ese incidente. Eso debe ir a un esquema de gobernanza. Ya luego viene el filtrado de la web, es otro control nuevo, es el 823, el filtrado de la web, que también no es un tema nuevo para algunos, que lo vamos a ver más adelante a profundidad, y el 828, que es el tema de código seguro, que es un control nuevo. Entonces, miremos de entrada cómo esto se puede ir reflejando. Cada uno de los nuevos controles, tengo el control, aquí lo vemos señalado, subrayado, inteligencia de amenazas. Este control
¿Para qué me sirve? Es, digamos, cuál es como su significado, en qué consiste y el propósito del control. Entonces, la inteligencia de amenazas es la información relativa a las amenazas. Entonces, nosotros tenemos se puede decir un catálogo de amenazas, así, un catálogo de amenazas. Ese catálogo o portafolio de amenazas de seguridad de la información debe ser recogida y analizada para producir la inteligencia de las amenazas. Es decir, que nos está llevando a ver como más el comportamiento de la amenaza, a que no solamente tengamos ese listado, ese catálogo, ese inventario, ese portafolio de amenazas, como lo llamemos, sino que esa información que yo recojo, ¿para qué tengo todas esas amenazas? Para volverla inteligente frente al riesgo. Entonces, el propósito del control, que es inteligencia de amenazas, es proveer un conocimiento a la organización del entorno de las amenazas y de las acciones apropiadas para su mitigación que se deben tomar. Por eso no es gratuito que las empresas que cotizan en bolsa y que se tienen unos informes de sostenibilidad, que también se habla de toda la parte de continuidad y sostenibilidad enmarcada e integradas, se está buscando tener áreas dentro de las organizaciones de ciberinteligencia. Esas áreas de ciberinteligencia van muy de la mano de la inteligencia de amenazas. Se encargan de hacer ese monitoreo de entorno, qué amenazas están en el entorno. También es claro entender que pues para eso está el gobierno, el Estado también nos alimenta ese entorno y las acciones ya apropiadas para la mitigación, cómo el entorno me está brindando estas amenazas internamente, yo cómo las podría gestionar o mitigar o cómo podría yo atacar esas amenazas, cómo me puedo defender de esas amenazas, qué acciones debo tomar para mitigarlas y con ese control documentado, con los procesos documentados que la norma nos pide documentarlos, tener muy claro qué voy a hacer con la inteligencia de amenazas. Otro control importante que es la seguridad en el uso de servicios de la nube. Volvemos a retomar la importancia de que no todos los controles que quisiéramos que estuvieran en esta 27002-2022 están, pero sí están unos que nos parecen fundamentales. Y es yo cómo hago ese uso de servicios de la nube, qué seguridad tengo. Ya muchos revisores fiscales nos vienen preguntando en las organizaciones la certificación del uso de la nube. Entonces, ¿cómo es ese proceso de adquisición? Tengo un manual de compras en la compañía, tengo un manual de adquisición, cómo adquiero yo la nube, el servicio de la nube, cómo uso y hago gestión en la nube, cuál es mi derrotero, mi protocolo de función de la nube, qué salida de los servicios de la nube otorga y se debe establecer de acuerdo con la organización. Si esa nube también tiene un certificado, ese certificado cómo me propende para que yo esté tranquilo de la nube, si la nube la he probado, si la nube se pierde, ¿qué pasa? Si la nube falla, ¿qué pasa? O sea, cómo yo estoy tranquilo de esa seguridad en el uso de servicios de la nube. Y el propósito es especificar y gestionar la seguridad de la información para el uso de los servicios de la nube. Entonces, esto nos da una tranquilidad que en nuestras organizaciones ya esto se viene desarrollando. Como les decía, auditores y revisores fiscales ya vienen preguntando por el certificado del uso de servicios de la nube, por el proceso de adquisición, cómo fue, cómo se eligió esta nube y no otra, qué servicios presta y cómo están los acuerdos en caso tal de falla. Otro de los controles interesantes, que este sí me encanta, que es la preparación para la continuidad del negocio, que es importante tener un antes, durante y después. Y en el tema de continuidad de negocio, pues las guías para las tecnologías, tanto de información y comunicaciones, todas las TICs que deben ser planeadas, nos dice la norma, usted lo planeó, usted lo preparó, usted lo mantuvo y usted lo probó, usted probó los objetivos de continuidad de negocio. ¿Usted se basó en los requerimientos de las TICs también? ¿O esos objetivos de continuidad de negocio, cómo los tuvo en cuenta? ¿Cómo tuvo en cuenta los RTO, los tiempos objetivos de recuperación? ¿Cómo se preparó para esta continuidad de negocio? Para asegurar así siempre la disponibilidad del servicio y la información y también los activos asociados ante una disrupción o una interrupción de la operación. Entonces, la norma es muy clara cuando me habla de un antes, durante y después. Y el control que nos están pidiendo acá es prepare la continuidad de negocio. Prepárela.
Cada año haga una preparación, haga un ciclo, haga pruebas, asegúrese que la disponibilidad de la información está, mire los tiempos, objetivos de recuperación. Este es fundamental. Volviendo al tema ya, el 7.4, que es el monitoreo de la seguridad física, las instalaciones deben ser monitoreadas continuamente para el acceso físico no autorizado. Entonces, si bien nuestras empresas tienen un circuito cerrado de televisión, tienen un control de acceso, tienen unos controles desde la seguridad física, tenemos una seguridad física, una seguridad lógica, una seguridad electrónica. Todos estos componentes de la seguridad hay que monitorearlos. ¿Y cómo se monitorean? Y si están probados o no. Venimos de una virtualidad, ¿cierto? Alta. Entonces, en estos procesos ya virtuales se bajó la guardia en el control. Cuando retornamos a las oficinas, cuando tenemos unos días sí, otros días no, en alternancia, home office, ¿cómo estamos haciendo el monitoreo de la seguridad física? ¿Cómo se está salvaguardando esa información? ¿Cómo vamos haciendo la detección y disuadir el acceso físico no autorizado? Es un tema que no solamente se mira desde los controles que les decía, lógicos o físicos, o también podemos tener el tema de disuasivo, sino que también el tema de las personas, una cultura muy fuerte en las compañías cuando retornamos a la oficina o también desde los hogares o desde donde estemos, porque ya el trabajo que tenemos ya nos invita a que en cualquier parte del mundo podemos hacer nuestras reuniones, que en cualquier parte del mundo podemos trabajar. Entonces, ¿cómo estamos monitoreando hasta la seguridad física de todas esas acciones por fuera de la compañía, no solamente nuestras instalaciones, sino, bueno, físicamente no autorizado? Gestión de la configuración, este es el que ya hemos hablado anteriormente, que va de la mano de ITIL, donde la configuración se debe incluir configuración de seguridad, de hardware, de software, de servicios y redes, y debe estar todo establecido, documentado, implementado, monitoreado y revisado. Todo esto es de gestión. Esto se vuelve un compendio de documentos, digamos que se vuelve toda una arquitectura de activos de información. Vamos a tener muchos activos de información, donde esos activos de información deben tener todo el tema de establecerse, de documentarlo, implementarlo, monitorearlo, revisarlo. Y la gestión de configuración no es ajeno a estos controles. Se asegura entonces con esto el correcto funcionamiento y aparte de eso se da la seguridad requerida y la configuración no estaría alterada por cambios incorrectos o no autorizados. Para eso sirvo, sí, pero para eso yo me sirvo, me nutro de la gestión de la configuración. Eso nos va a ayudar a que los cambios incorrectos o no autorizados se puedan dar, no se den, primero, y segundo, pues que tengamos un comité de gestión de configuración donde este control esté muy alineado con el control de cambios. Cualquier cambio que tengamos, esto se lleva a la gestión de configuración y así se puede hacer un buen funcionamiento de este control. Eliminación de información. Es clave este control. Ya muchas veces lo hemos visto en nuestras compañías, en las compañías donde nos hemos retirado. Hay otras donde nos hemos retirado, hemos estado en algunas compañías que uno ve que todavía uno sigue apareciendo en algunos sistemas, en SAP, y uno, todavía estoy para liberar facturas, yo ya no estoy en esta compañía. ¿Cómo así? Porque la información almacenada en sistemas de información, dispositivos o en cualquier otro medio de almacenamiento debe ser eliminada cuando ya no se necesite. Claro, claro, eso es clarísimo, cuando ya no se necesite. Si por un tema de ley, pues tenemos que almacenar esta información, pues tendrá los tiempos establecidos, pero si ya pasaron los 10 años que me pide la ley o los 5 años que me pide la ley, ¿qué hago con esa información? La eliminamos, la eliminamos. ¿Qué hago cuando una persona se retira de la compañía? Elimino la información que realmente no se requiera. Vuelvo y insisto, cuando ya no se necesite. Si se necesita, no la voy a eliminar. Pero entonces ya la norma nos trae cuál es el control de eliminación. Usted cómo eliminó que esta persona no siguiera entrando o ingresando al ERP de la compañía o cómo usted garantiza que eliminó estas funcionalidades de un empleado que ya está en otra compañía. Entonces, propósito,
me ayuda a prevenir la exposición innecesaria de información sensitiva, me ayuda también al cumplimiento legal, de si, también porque hay información sensible, ya lo sabemos muy bien, y en esos pilares de información y esa clasificación de la información, pues esa información sensible que esté eliminada es mejor, pero que esa eliminación se haga con un borrado seguro. En algunas investigaciones, en algunas auditorías forenses, se encuentra una información muy sensible que se puede salvaguardar un tiempo por temas de autoridades, por temas legales, pero ya después de eso, esa misma información que es sensible se elimina. Y acuérdense que todo esto conversa. Al final, estos sistemas de gestión son holísticos y conversan. Viene el tema de derechos humanos, y el derecho de humanos es el buen nombre, la privacidad, ¿cierto? Y empieza ese tema de derechos humanos también a conversar con estos controles de la 27002. Esta es una norma que debemos estar con toda la organización, las áreas de gestión humana, las áreas comerciales, las áreas de operaciones, porque es una información, es una norma, es un sistema de gestión que nos compete a todos, absolutamente a todos, no solamente al área de seguridad de la información. Entonces, esto nos ayuda también a tener unos mejores requerimientos contractuales para un borrado de información segura. Ejemplo, la ley de habeas data, protección de datos personales. Yo llamo a una empresa y les digo, por favor, elimínenme de sus bases de datos, que no quiero que me sigan llamando. Es más, a veces ni sé cómo mis datos llegaron allá. Me vuelven y me llaman. Por favor, elimínenme de sus bases de datos. Si no me eliminan, están incumpliendo la ley de protección de datos, la 1581, la ley de habeas data, donde me dice que la organización, si yo le pido como cliente, como usuario, y eso que no soy cliente de estas compañías, que me elimine de sus bases de datos, lo debe hacer. Si no, está entrando una sanción que uno lo puede escalar ante la SIC, y la SIC decirle, esta empresa no me ha eliminado de sus datos, por favor, aquí tengo mi reclamo. Y el reclamo puede estar entre 100 millones de sanción hasta 2.000 millones de pesos en sanción. Y eso estaría por encima del apetito de riesgo que muchas de las compañías podrían absorber o aceptar. Entonces, la eliminación de la información es clave. Las bases de datos, otro tema también que puede pasar. La SIC hace poco puso una sanción a una empresa donde una multa de 500 millones y le cerró las operaciones durante 2 días. Le dijo suspensión de operaciones por el Registro Nacional de Base de Datos. Sus bases de datos tenían un componente que no tenía nada que ver con su razón social, es decir, con su objeto social. Su razón social, su empresa, su misión era una y su visión era una, su misión realmente era una, pero tenían en sus bases de datos cosas adicionales de su cliente, de su proveedor, que no iban en coherencia y tenían que retirar de sus bases de datos esa información. Eliminar esa información. La ley les solicitó eliminen esa información. Y aquí ya nos trae la ISO cómo hacerlo, qué debemos tener en cuenta. Sentémonos a preparar cómo vamos a hacer una eliminación de la información, cómo hacer un borrado seguro y ya no hay vuelta atrás. Enmascaramiento de datos. Este es otro control que también creo que la mayoría de los que están acá presentes lo conocen. Eso igual se profundiza a medida que avanzamos, que es, debería ser usado de acuerdo con la política sobre el control de acceso. Y es como enmascaro esos datos, como su palabra lo dice, requisitos comerciales, teniendo en cuenta pues nuestra legislación aplicable. Y es que los límites de exposición de los datos, incluyendo datos de identificación personal, cumplimiento legal, estatutario, regulatorio y contractuales, esos datos no deben estar, de acuerdo a la información sensible, de la clasificación de información, expuestos. Esa exposición no debe dar porque es información confidencial, información vital para la organización, lo que requiere un enmascaramiento de datos. Prevención de fuga de datos. Esta prevención de fuga de datos es el DLP. No se casa uno con un único proveedor de Data Loss Prevention, pero acá es aplicarlo a los sistemas, a las redes, a los dispositivos, a los chats, a tu celular corporativo, toda la información sensitiva, cómo tú estás previniendo esa fuga de datos. Por eso vemos que cada vez en las organizaciones no nos dejan escribir a correos personales, cada vez vemos en las organizaciones no el uso de memorias, discos extraíbles, porque esto es un tema muy sensible. Y también dentro de la clasificación de la información, cuál es sensible y cuál no, y cada caso en particular hay que analizarlo.
y hay que profundizarlo. Y como les digo, esto monitoreamos los incidentes y las señales de alerta, se consolidan, se da un dato y ese dato se escala a un comité de gobernanza para que ese comité de gobierno, riesgo, cumplimiento, ese comité de ética ya defina y decida qué hacer. Para eso también hay guiones internos en las compañías donde por favor acláreme esta información que estás trayendo o extrajo el día tal a tal. Eso también se aclara. Si en caso tal de que vemos que es un tema realmente de una fuga sensible, se hace un análisis y un plan de remediación y ya se escala a labores que tienen que ver con temas legales, gestión humana y a un comité o una junta ética. El monitoreo de actividades, esto es algo que no nos va a gustar a la mayoría de empleados, no les gusta este tema, nos van a monitorear cada vez más, por eso nos cierran cada vez más las redes, los sistemas, para que son aplicaciones que no deberían ser. Cuando nosotros hicimos una campaña en la empresa en ciberseguridad, hablábamos de ciberprotégete y cibercuídate y bueno, numeral ciberprotégete. En esa campaña sí cerramos muchas aplicaciones y nos van llamando al área, a la gerencia, y nos dicen, no, mira, es que yo necesito entrar todos los días a la W, a escuchar las noticias, a estar enterado, porque es que yo necesito estar enterado. Entonces tuvimos que hacer un análisis, porque eso fue algo como muy traumático para la persona, pero más allá de eso es mirar si realmente es un rol que puede pasar. Ese es un rol de comunicaciones, de mercadeo, de análisis del entorno. Claro, tiene que estar escuchando noticias y forma parte de alguna franja del noticiero tenerlo o estar atento de ciertos elementos. Entonces hay que analizar muy bien el rol y si ese rol sí requiere tener esa red, esa aplicación o todo esto. Pero más allá de eso, se van a monitorear las actividades de todos los empleados, comportamientos anómalos, inapropiados, para ser evaluados con potenciales incidentes de seguridad de la información. Y repito, monitorear no es castigar, monitorear no es calificar, monitorear no es sentenciar. Monitorear es solamente que si me da una señal de un incidente, hay un incidente de acuerdo a mi regla de negocio, de acuerdo a mis políticas, a mi cultura, a mi ética, a mi código de gobierno, tengo una regla de negocio, esa regla de negocio la monitoreo, me da un incidente de seguridad y ese incidente lo escalo, ¿cierto? No soy yo quien toma las decisiones sobre eso. Eso tiene ya una forma de proceder. ¿Esto con qué propósito? Detectar comportamientos anómalos, potenciales incidentes de seguridad en la información. Internamente hay muchos empleados en las organizaciones insatisfechos y esa insatisfacción se descargan con actividades inadecuadas, con correos internos inapropiados, con fotos inapropiadas, con ingreso a sistemas que no deben ingresar, también inapropiados. Este monitoreo de actividades, aunque no gusta a la mayoría de nuestros empleados y colaboradores, es vital para unos mejores comportamientos, para ser mejores personas en este tema. El filtrado de la web, el acceso a sitios externos debe ser gestionado para reducir la exposición, lo mencionábamos con el anterior, que es el monitoreo de actividades. Se protegen los sistemas comprometidos, eso pues ya lo sabemos, no es algo nuevo para nosotros tener ese filtrado de la web. Y el código seguro, que son los principios de código seguro que deben ser aplicados en todo el desarrollo de software. Esto, ¿cuál es su propósito? Asegurar que el software esté escrito de forma segura, lo que reduce la cantidad de posibles vulnerabilidades de seguridad de la información en ese mismo software. Pues bien, eso les cuento. Estos son los nuevos controles de la ISO 27002. Seguimos con el tema de que hay que identificar, detectar, proteger, responder y recuperar. Perdón, voy a tomar agua, que esto me emociona. Seguimos con el tema ampliamente aceptado por la NIST, por el NIST, donde la norma ya tiene pues referencias en controles vinculantes a estos. Entonces es una excelente noticia porque está ampliamente aceptado en materia de ciberseguridad. También la norma maneja los conceptos de ciberseguridad que venimos manejando en las otras normas, donde su función es preventiva, detectiva y correctiva. Y lo que buscamos siempre son esa triada, que siempre la hablamos en todas nuestras clases, cursos, especializaciones, maestrías, al interior de nuestras organizaciones en la cultura, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eso sigue siendo muy marcado
Eso sigue siendo importante para el análisis de nuestros riesgos. En nuestras matrices de riesgos integrales ya debe estar este tema considerado, incluyendo los controles. Los controles que vimos hoy es porque hay un riesgo. La matriz de riesgos debe contemplar cuál es el riesgo y cuál es el control que le estoy dando salida, porque la ISO 27002-2022 es una norma de prevención y tu matriz de riesgos es para gestionar el riesgo, para prevenir. Entonces, nos podemos ir de derecha a izquierda, cuáles son estos controles, qué riesgos hay, amenazas, que lo decíamos, nuestro catálogo de amenazas, nuestro catálogo de riesgos, y se levanta toda esta información. ¿Qué es lo recomendado? Como lo mismo la superintendencia lo viene manifestando, como las mejores prácticas lo vienen manifestando, que sea un sistema integral de administración de riesgos, que sea un sistema integrado, que la seguridad de información no vaya por un lado y la ciberseguridad por otro, y la seguridad de tema operacional, riesgos operacionales por otro. Cuando vemos el sistema de administración de riesgo operacional, hay una parte que habla de fallas tecnológicas, ahí se conversa, habla de fraude, ahí se conversa. Entonces, no puede ser ajeno y no podemos tener tantos sistemas dentro de nuestra organización, sino que este también tiene que entrar a complementar la gestión del riesgo. Una matriz legal integral, una matriz de riesgo integral, todas estas matrices, una matriz vía, que es la de análisis de impacto del negocio integral. El manejo de concepto de capacidades, esto deriva pues a estos controles, está dirigido a esta práctica, la 27001 pues sigue hablando de esto, gobernanza, gestión de activos, protección de la información. Es importante que aquí ya se habla del resguardo de los activos. Entonces, ¿cómo estás resguardando tus activos? ¿Has hecho auditoría de resguardo? Nosotros venimos haciendo varias auditorías de resguardo de activos, y las auditorías de resguardo de activos ya no solamente son en lo físico, propiedad, property, sino también en lo lógico, en la información, cómo estás cuidando esta información. Entonces tenemos todos estos temas que están acá, nosotros les compartiríamos las memorias y dejar muy claro que en la práctica estamos orientándonos a una gobernanza que es todo un ecosistema grande, a una protección y a una defensa, y al final lo que buscamos es resilientes bajo pues todas las reglas de la Comisión Europea, que esto nos ayuda a prevenir, disuadir y responder, promoviendo también un ciberespacio global seguro y abierto. Y en el anexo A y anexo B, como se los decía, pues está ya el Reglamento General de Protección de Datos, que es el GDPR, de la normativa de la Unión Europea, donde ayuda a proteger y regular todas las organizaciones que traten datos de todos los ciudadanos. Entonces, esta no es ajena. En el anexo B está el cruce normativo con la nueva norma, y ahí nos basamos de toda la información. Bueno, muchísimas gracias. Ahí cumpliendo con los tiempos. No sé, Luisa, si tienes algo allí que decir. Muchas gracias, Jimena. Darle las gracias en esto tan fascinante como es la seguridad de la información, la ciberseguridad y la privacidad de la información. Muchas gracias, Jimena, por tu charla, muy interesante. Gracias a toda la audiencia por participar. Si tienen alguna pregunta, pueden alzar la mano y les podemos habilitar el micrófono, o nos lo pueden escribir a través del chat, como se sientan más cómodos. Si tienen una pregunta, aprovechemos a Buenos nuestra experta días, por Jimena. aquí que nos quedan 2 minuticos. Si no, me las pueden hacer internamente a través de TEC, LLC. Veo que si hay personas con la mano levantada. Claro que sí. Ya voy a habilitarles el micrófono. Fabio, ¿ya tienes habilitado tu micrófono? ¿Cómo están? El ingeniero Fabio Mendoza, Termocandelaria, Cartagena. Muy chévere la charla, excelente, los felicito. Mi pregunta es la siguiente. En Colombia, normalmente esa norma la actualizan, la liberan afuera. ¿Cuándo estaría, digamos, para Colombia comenzarla a aplicar? Una pregunta. Muy buena esa Gracias. pregunta. Empieza a aplicar en noviembre del presente año. La sacamos en noviembre de 2022, que es la norma 2022. En Colombia sale en noviembre.
que se puede conseguir en la ISO, en la misma ISO o en otras entidades como Icontec, sale en noviembre y la podemos ya aplicar e implementar. Por ahí veo una pregunta que si esto entonces complementaría la 27001. Sí, claro que sí. Entonces podemos implementar esta 27002 para cuando tengamos que hacer la actualización de la 27001, ya tenemos todo lo que es los controles que nos obligan a tener una certificación en 27001. Entonces sería mejor, digamos, yo estoy pendiente a hacer como una implementación de un sistema de gestión de seguridad. Así es. Espero que salga mejor la nueva para hacer la certificación en dado caso de la 27001 con la nueva y Sí, complementarla es con la decir, si tú 27002. ya tienes la 27001, implementas la 27002 versión 2022, ¿cierto? Si no tienes la 27001 y vas a empezar a implementar la 27001, igual implementa esta 27000 2022, porque son los controles como tú ya implementas y incrementas el desempeño de la seguridad de la información. Ok, bueno, muchísimas gracias. No, Muchas gracias a ti. gracias, Fabio. Jesús Orlando, ¿ya tienes habilitado tu micrófono? Sí, gracias, muy interesante la charla. Jimena, una pregunta. Desde el punto de vista de, lo hablabas allí en el tema de fuga de datos, fuga de información, hoy en día la tendencia es que la clasificación esté amarrada a las herramientas de contención. De lo contrario, si ese matrimonio no existe, uno queda cojo porque no hace un control efectivo del tema. La norma habla algo de tener clasificación como un input para poder contener esta fuga de datos. Sí, bueno, aquí es importante entender, solo la 27001 es la certificable, ¿cierto? Eso es importante. La 27002 es un complemento que trae los 94 controles que vimos al principio y cumple con los controles del anexo A. Y lo que tú preguntas de contención está en la 27001, que este es el anexo de esta 27001, y sí tiene un componente de contención que lo podemos visualizar en la 27002 versión 2022. Así es. Ok, gracias. A ti. Gracias, Jesús. Dolores Guerrero, ¿ya tienes habilitado tu micrófono? Muchas gracias. Primero, muy interesante la charla. Gracias, Jimena. Súper clara. Tengo un par de preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo tenemos para incorporar los nuevos controles si nosotros como empresa, por ejemplo, ya estamos certificados en la norma 27001? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es respecto a la eliminación de la información, por ejemplo, de los colaboradores. ¿Esa eliminación debe ser física o puede ser lógica? Ah, qué buenas Gracias. preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Dolores. Bueno, la primera pregunta. Una vez salga la norma que sale en noviembre, tenemos un máximo de la próxima certificación que tenemos o de seguimiento a la certificación 27001 que tú tengas para implementarla. La demora en implementación de esta 27002 puede ser implementación de 3 meses o de 6 meses. Por lo general, nosotros recomendamos en 6 meses implementarla antes de que salga la auditoría de recertificación de la 27001. Entonces, tienes un tiempo, un plazo de lo que queda de este año y el año entrante hasta junio del 2023 de tener como una implementación coherente para tu nueva recertificación en 27001. También esta norma, dependiendo de los recursos, dependiendo de la dinámica de la organización, puede llevarte más de los 6 meses la implementación, ¿cierto? Dependiendo como de las bases que tengamos. Y dependiendo si pues, incluimos más recursos, menos tiempo le dedicamos a la implementación, eso lo sabemos todos. Entonces sí hay un plazo que sería el 2023 hasta que salga la nueva norma para recertificación de la 27001. Y la segunda pregunta, que es muy importante, sí es la eliminación tanto física como lógica. Ambas eliminaciones de la información. Así es. Muchas gracias. No, Me queda gracias a ti, claro. Gracias, Dolores. Jimena. A ti. Muchas gracias. Rodrigo Gutiérrez, ¿ya tienes habilitado tu micrófono? Gracias, muy buenas tardes a todos. Un par de claridades con respecto a la norma. La 27002 ya salió en el mes de marzo de este año, ISO ya la tiene. Esta es Sí. una norma que ya como tal se puede adquirir desde ISO,
desde el Comité Sí, Colombia, pues cierto. está todo el proceso como tal. Lo que hay que hacer claridad es que lo que se tiene pensado es que la 27001 está en un Final Dix en este momento y es probable que ya salga a la luz con versión 2022 en el mes de noviembre. Eso es lo que se tiene idea por Sí, parte de sí. ISO, en donde no va a manejar la parte de enmiendas como se hizo con la versión 2013, sino sale una versión 2022 con el cambio del anexo SL que se hizo el año pasado. Hay otra claridad con respecto al tema de tiempos. Esta norma, la del 2013, sigue siendo vigente. Sin embargo, ISO, como siempre maneja y lo determina, da 3 años de gracia para poder hacer todo el proceso de transición. Eso quiere decir que alguna empresa que, por ejemplo, si sale la norma el 1 de noviembre, diciembre de este año, quiera hacer certificación con 2013, todavía es válido y posteriormente puede hacer todo el proceso de transición y cambio a la nueva versión 2022. Pero de pronto el comentario y la aclaración que quería hacer, gente. Uy, Buen día. muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Así es. Entonces yo creo que ahí se complementa la respuesta a Dolores. Así es, el tema de transición y el tema de que ya la podemos conseguir en Colombia. Y que en noviembre es que sale la 27001. Muy bien, gracias, Rodrigo. Ana Carolina Giraldo, ya tienes habilitado tu micrófono. Bueno, mientras Ana habilita su micrófono, Carlos. Ah, qué pena, Ah, estaba hablando en mute. ok. Bueno, primero que todo, agradecer por el espacio. Realmente mucha claridad respecto a esta nueva actualización. Creo que con lo que Rodrigo acaba de decir responde a mi pregunta porque justamente nosotros en este momento estamos en proceso de certificación. Acabamos de tener la auditoría interna con 27001 de 2013. Entonces, mi pregunta era, o sea, nos certificamos en este momento para el próximo año. Pues ya sé que tengo 3 años de gracia para el tema de la recertificación, ¿cierto? No Así es. tendría que pedirla nuevamente. Sí, ya Rodrigo creo que con eso me respondió la pregunta. Rodrigo nos complementó muy bien ahí. Y está la época de transición, como Rodrigo lo dice. Muchas gracias. A ti. Gracias. Carlos Hernán, tu micrófono está habilitado. ¿Sí me escuchan claro? Te escuchamos. Vale, muchas gracias. Primero que todo, excelente la presentación. Gracias. Pues sí me surgió una duda en cuanto a uno de los controles de los cuales hablaba, que es específicamente el DLP. En cuanto al tema, pues ya hice un aporte en cuanto al chat, pero me surge como tal la duda en cuanto a ese control como tal, en cuanto al tema de clasificación de la información, ya que debe ser, bueno, los diferentes privados, públicos o reservados y demás. Sí o sí, con el tema de la implementación, yéndonos un poco más a la parte técnica, hablamos de una centralización obligada como tal de la información. Muy buena tu pregunta. Norma no nos habla como de una centralización obligada, sí nos habla de tener un data loss prevention, pero la tendencia que uno ve y panorama que uno como visualiza es que es preferible tenerla centralizada, pero dentro de esa centralización unos niveles de aprobación, de aprobación, de escalamiento, unos niveles, porque o si no, aquí es importantísima la segregación de funciones en esta misma clasificación de la información centralizada. La norma no te está hablando de un tema centralizado, pero aparentemente uno lo ve que como mejor práctica podría ser, pero no lo habla. Porque de todas formas sería una implementación de controles mucho más complejos, poder decir, tenerla en cada uno, por así decirlo, llegar al punto de mi representación, no sé, o para que cada uno de los usuarios lo tenga, por así decirlo, su propia información y poder llegar a cada uno de esos puntos. Técnicamente sería un poco más complejo. Sí, sería mucho más complejo. Por eso la mejor práctica es tener ese equipo de seguridad y ciberseguridad, ese Data Loss Prevention coordinado, orientado por un área independiente hacia tecnología, un área independiente a operaciones, como lo dice la norma, para no ser arte y parte, y que sí esté centralizada como el monitoreo y el manejo de incidentes, con las reglas de negocio que si bien hay que construirlas. Vale, muchas gracias por la aclaración. No, gracias a ti. Yo creo que
No sé, Luisa, si de pronto ya las inquietudes o dudas que se tengan al respecto las íbamos resolviendo en el camino. Acá hay una última pregunta. Listo. En noviembre, que se espera salga la ISO 27001-2022, ¿el examen estaría disponible para Colombia? Bueno, muy buena pregunta. Yo no sé aquí, la verdad no tengo todavía esa información. Tendría que revisarla si el examen ya estaría disponible para Colombia. Por lo general salen normas e inmediatamente está el examen disponible para Colombia. Inmediatamente salga la norma, está todo ese compendio. Entonces, en este caso tendría que consultarla. No sé si Rodrigo todavía está aquí en este webinar o Sergio o Ricardo, que tiene la mano Ricardo. levantada. Claro que sí. Ya tienes tu micrófono habilitado. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Mira, bueno, básicamente mi inquietud, ¿me escuchas? Sí. Te escucho. Bueno, entonces Ok. la respuesta a la anterior, siempre que sale una norma, inmediatamente está el examen, o sea, en paralelo es así. Tendríamos que analizar los tiempos, cómo está estimado acá, y pues consultar al interior una vez salga en vigencia la norma que les estaremos informando a través de TEC o LLC. Ahora sí, Ricardo, qué pena. Gracias. Mira, es que yo tengo una inquietud con la que siempre he venido, digamos, sorteando en diferentes auditorías. En la norma ISO 27002, el numeral 822, que habla de etiquetado de la información, ¿cierto? Sí. Él, como él habla del control, luego habla de la guía de implementación, y él tiene una parte donde habla de que, digamos, que el etiquetado de información, digamos que lo plantea como si fuera como que esa discreción de la empresa, porque dice que el etiquetado de la información por su criticidad puede ser contraproducente, ya que es más fácil para un atacante poder identificar esa información que le duele a la compañía. Frente a eso, por ejemplo, ustedes en ETEC, ¿cómo lo han manejado? ¿Cómo lo manejan? Porque digamos que siempre existe esa discusión. Bueno, es que la norma dice que hay que tener un etiquetado, pero si yo lo etiqueto a ese nivel tan detallado, estoy facilitando la identificación de mi información crítica. Estamos de acuerdo. Y por eso salió este nuevo control, el que vimos hoy en el webinar. Hay un tema de enmascaramiento. Esa enmascarada me va a servir para evitar ese inconveniente que tú estás mencionando allí. Entonces, si bien el etiquetado se vuelve un arma de doble filo, porque hay controles que antes nos pueden dejar vulnerables, que es un control que sí hay que clasificar, hay que etiquetar y eso hay que hacerlo, pero lo vuelves visible. Entonces, para eso también tenemos otro control, a ese control que nos puede ayudar a mitigar eso que estás mencionando. Sí. Y Ok, sí se pero deja discreción de la empresa. Vale, pero cuando hablas de enmascaramiento, ¿estamos hablando de enmascaramiento como se hace un enmascaramiento de IPs? ¿O de qué tipo de enmascaramiento hablan ahí? Sí, hay varios tipos en la norma, como lo mencionábamos. Aquí pues, o sea, lo que yo quiero decir es como tú puedes hacer un tema disuasivo donde no estás propendiendo y mostrando como tu vulnerabilidad expuesta. Tú no tienes, entonces tienes en esa parte disuasiva, haces que, si bien te acuerdas tu información sensible, cuando yo hablo como de enmascarar es como disuadir y cubrir esa información para que no sea aparentemente visible para el atacante, ¿cierto? O sea, que tú hagas un control más bien disuasivo, más bien esa es la palabra, para evitar que tu atacante vea esa vulnerabilidad. Si quieres Vale, lo gracias. tomamos, o sea, si quieres no sé, más adelante en una reunión o con el te muestro cómo podría ser y darle salida a esa auditoría y a ese inconveniente y cómo lo podríamos intercalar o intercambiar con el tema disuasivo, con el tema de enmascaramiento. Ok, muchas gracias. A ti. Bueno, Mu- no sé, yo creo que... Muchas gracias, Jimena. Gracias a todos nuestros asistentes por su participación activa. Hemos dejado a través del chat nuestras redes sociales donde podrán encontrar la grabación de este webinar. Muchas gracias nuevamente por su asistencia, por su participación. Esperamos vernos en un próximo webinar. Muchas gracias, Jimena. Bueno, gracias a todos, que tengan un feliz día y bueno, que sigamos compartiendo los conocimientos todos. Hasta luego, que estén muy bien.
Hasta luego, muchas gracias. Feliz Hasta día. luego, gracias. Sí.